Bueno, bienvenidos a todos. Ah, todos me están escuchando, así que espero ser yo el que está saliendo ahí como vista de hablante. Como les dije la semana pasada, hoy a los que están allí en YouTube, un saludo. Los que están en Facebook no los puedo ver porque no tengo el dispositivo para verlos por acá. Pues bienvenidos a todos los que están acompañándome en esta noche, en la clase de hoy. Es una enseñanza que va a durar 1 hora. Les había dicho que debido a que la mayoría quieren pues continuar con la charla de 2 horas, entonces lo que vamos a hacer es que una vez terminada esta charla, de 7 a 8 más o menos, entonces dejamos de transmitir y nos quedamos un rato más conversando alrededor del tema y alrededor de lo que expusimos. Si alguien de los que está en YouTube o en Facebook quieren estar en la sala, como mi hermano que me escribió hace un rato, solamente me escriben por Messenger o me escriben por WhatsApp 8302-6221, en el grupo, donde pueden seguirnos en el grupo de estudio, ¿verdad? Tenemos 2 grupos, uno de archivo y otro de estudio. El de archivo no pueden interactuar, solamente se pone información. Y en el otro grupo, pues sí, se pone ya no solo las enseñanzas, sino que interactúan entre todos. Le doy la bienvenida a los que están aquí en la sala en este momento: a Aurora, a Doris, a don Carlos Ramírez, a Marjorie, a la familia Miranda, a don Roger y a doña Carmen, Johnny y Cheney, a René, a don Max también la bienvenida, a Ania, a Federico, allá desde Argentina, un abrazote a Federico, a Janio Figueroa, a la familia de Will y familia, a Eric también y a Dora, que son los que han entrado hasta ahorita a la sala. Les doy la bienvenida por estarme acompañando acá. Déjeme revisar un momento nada más. Ahora sí, para poner la vista de hablante para que sea yo el que salía hacia afuera, para que todos estén tranquilos, ¿verdad? Vamos a ver. Solamente déjeme corregir unos aspectitos ahí que tenemos que ir viéndolos. Ok, está bien. Hoy el tema que tenemos lo llamé Vete y no peques más. Ese es el tema que vamos a tener. Vamos a estar en Juan capítulo 5. El nombre lo tomé del verso 14, de ahí fue donde tomé el nombre, pero vamos a incursionar un poquito más en lo que es la historia y en lo que es eh, el, el trasfondo y el contexto, tanto cultural como histórico, del mensaje, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Recuerde, una vez que terminemos la clase, dejamos de transmitir hacia afuera y nos quedamos conversando alrededor del tema. Así que anote ahí porque vamos a tener un buen rato para conversar alrededor de este tema. Démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a la iglesia en casa. Poquito a poco vamos siendo más. Hay algunos que nos ven en directo, otros después lo ven cuando llegan a sus casas porque están trabajando, y la verdad es que es una bendición tener esta oportunidad, la tecnología que nos ayuda a nosotros a poder llegar hasta los que no pueden, ya sea congregarse o asistir a la iglesia. Déjenme un segundo para recibir al que está entrando a la sala. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Te damos las gracias, Señor, por poder tener la oportunidad de estudiar a través, Señor, de tu palabra, de tu carácter, Señor, de lo que quieres para nosotros.
Sabemos que estamos en un mundo convulso, Señor, en un mundo donde cada día más la gente le cuesta creer, aún a pesar de todas las evidencias, Señor, de que estamos en tiempos finales, Señor. Todas las profecías se están cumpliendo, pero aún a los creyentes les cuesta creer. A veces no entendemos por qué, Señor, por qué es tan reacio a poder recibir tu mensaje, pero solo tú que tienes el control, Señor, y tú que sabes todo y tienes todo el escenario, puedes, Señor, traerle paz a los corazones, incluyendo los nuestros, que desearíamos que todas las personas, Señor, pudieran recibir tu mensaje. Te suplicamos, Señor, por aquellas personas que aún no te conocen, y te rogamos, Señor, por aquellos que sí te conocen, pero que todavía no deciden realmente entregar, Señor, su vida totalmente a ti. Y a nosotros, Señor, como dijo Pablo, Señor, el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que, Señor, te rogamos en el nombre tuyo, oh Jesucristo, que nos ayude, Señor, a poder permanecer firmes, Señor, hasta llegar al final. Gracias en el nombre tuyo, Jesús. Bendecimos tu nombre y te rogamos, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento en esta noche. Amén. Mis hermanos, le decía que el texto que estamos usando para los que vienen entrando a la sala, estamos utilizando Juan capítulo 5, verso 14, es el texto central, pero voy a empezar desde el verso 1 haciendo unas pequeñas explicaciones para, para poder darle contenido a nuestro mensaje de hoy. También le puse vete y no peques más, así fue como le puse, pero también le quise poner un segundo título porque voy a presentar esta enseñanza desde dos textos. Entonces, le llamé también un mensaje de amor entre dos actos. Cuando ustedes van a un teatro, el teatro se presenta en actos. Entonces, se desarrolla toda la historia a través de diferentes actos. En este caso, deseo presentarlo de la misma manera. Deseo presentarlo en dos actos. Vamos a empezar con el primer acto y tiene que ver con el paralítico de Betesda. El texto, si están ahí todos con su Biblia, tomen nota, porque hay bastante contenido histórico que nos sirve a nosotros para entender lo que el Señor nos dejó. Y tomen sus Biblias. Yo estoy usando en este momento Reina de Valera 1960. Pueden usar Reina de Valera perfectamente. Dios habla hoy. Lo que no les sugiero que use nueva versión internacional. Esa no les invito a que la usen. Es una Biblia que le faltan muchos textos, están un poco sesgados y entonces no ayuda mucho para tener una idea completa. De ahí en fuera todas las demás Biblias las pueden utilizar. Después de estas cosas, dice Juan en el capítulo 5, en el verso 1, dice, después de estas cosas, ¿cuáles cosas son las que está diciendo Juan que habían pasado? Bueno, había pasado el encuentro con la samaritana y la sanación de un oficial del rey de Canaán, de un oficial que trabaja para el rey de ahí, que es la zona de Galilea. Eso, por eso él dice que después de esto o de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Muchos de los maestros de Biblia, los teólogos, la gente erudita, no saben o dicen no saber cuál de las fiestas era. Sí se sabe que era una de las tres fiestas mayores. Pero cuando uno estudia lo que corresponde a las fiestas, nosotros los que estudiamos las fiestas del Señor, desde el capítulo 23 de Levítico y estudiamos lo que tiene que ver con los jubileos, cuando él dice que había una fiesta de los judíos, básicamente lo más probable es que fuera la Pascua, pero no es esa la que nos debe llamar mucho la atención, sino que es el jubileo. Cuando el Señor empieza a predicar, el Señor empieza a predicar en tiempos de jubileo. Y la Shemitah, que son 7 años de, de restauración, la Shemitah es, en el 7º año se entrega el perdón, se le perdona las deudas a las personas. Todo eso se da durante los 7 años de Shemitah. El Señor viene en un periodo de jubileo
al final de una Shemitah. Entonces esa es la fiesta básica que podemos entender que está pasando ahí. ¿Por qué se los comento? Bueno, como una especie de información para que lo tengan ahí, que el Señor estaba predicando durante un jubileo. Así fue como el Señor empezó a enseñar. Y la mención que hace este texto es eso. Había una fiesta de los judíos. Cuando está esa fiesta, dice que el Señor subió a Jerusalén. Subir a Jerusalén significa acercarse a Dios. Bajar de Jerusalén en la figura bíblica significa alejarse de Dios. Entonces dice que el Señor subió a Jerusalén, lo que implica es acercarse al templo, o sea, acercarse a la presencia del Padre, a lo que él tenía que hacer como labor de evangelio, de evangelismo. El verso 2 dice, y hay en Jerusalén, ya cuando él está ahí, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La puerta de las ovejas, a los que han estudiado las 12 puertas de la ciudad, la puerta de las ovejas era por donde se entraba y se traían los sacrificios de las ovejas, siempre estaba abierta. Esto representa el llamado al arrepentimiento, esto representa el llamado del Señor a salvación, que siempre está ese llamado al arrepentimiento, ese llamado a acercarse al Padre, y Él está cerca de esa puerta. Él entra y cerca de esa puerta hay un estanque, como dice el texto, llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Si nosotros agarramos las figuras bíblicas tal y cual están para que aprendamos del texto, vamos a encontrarnos con que la figura de la misericordia se ve en el tabernáculo con los 5, con las 5 cubiertas que tiene el tabernáculo, porque lo que implica el número 5 o lo que significa básicamente el valor 5 es misericordia. 4 es justicia, 5 es misericordia. Estos 5 pórticos están establecidos ahí entonces desde lo que es el hebraísmo, o nosotros que predicamos a un Jesús judío, debemos de entender que está eso destinado o representando la misericordia. Pero para la cultura griega, esos 5 pórticos establecían una especie como de templo pequeño o como un mini templo, porque ellos lo habían hecho así en todas las ciudades que habían dominado. Ahora, usted me puede decir a mí, sí, pastor, pero es que en ese momento estaban los romanos. Sí, los romanos habían entrado en el año 68 a través de Pompeyo. Pompeyo había conquistado a los hebreos, que en el año 175, 200, un poquito más, habían expulsado a los griegos, pero había quedado la cultura griega impregnada ahí, tanto la cultura religiosa como la parte del arte, el idioma. Cuando el Señor habla, predominan los idiomas griego, latín por los ocupantes de lo que es Judea, de lo que es Israel, pero el griego se mantiene ahí establecido. Y el hebreo, por supuesto, como idioma natal de ellos. Los griegos, que ya no estaban ahí porque, como les digo, los romanos habían conquistado, y Pompeyo era quien había conquistado 68, 69 años antes de Cristo, pero los griegos dejaron ahí una cultura no solamente en cuanto a la parte del arte, sino también en cuanto a la parte religiosa y en cuanto a la parte de asistencia médica. Se lo digo porque los griegos veneraban a un médico que existió, pero como era un hombre tan excelente como médico, era un hombre muy, muy noble, y ese hombre cuando muere, entonces ellos vienen y lo levantan como un dios. El nombre de este hombre para los romanos era Esculapio, así era como le llamaban los romanos, y los griegos le llamaban Aclepsio. Para ellos para los griegos era un dios de la mitología griega. Los romanos, como no tenían ningún problema en aceptar dioses de cualquiera mientras les pagaran impuestos, pues se mantenía una idea en todo lo que había sido en su oportunidad el imperio griego, y ahora está el imperio romano, pero se mantiene la idea, se mantienen las tradiciones, la religiosidad, y de entre eso
se veneraba a Esculapio, que había vivido o había originado en Tesalia, en una provincia griega. Cuando él es deificado, o sea, cuando él es puesto como Dios, según las leyendas griegas, que son absorbidas por los hebreos, porque vivían ahí. Cuando un imperio conquista a un pueblo, el pueblo absorbe lo que es parte de lo que son los conquistadores, y los conquistadores absorben parte de lo que es del pueblo. Hay una mezcla, hay un sincretismo. Entonces estas leyendas dicen que a este hombre Esculapio lo empiezan a ver como un dios y lo empiezan a venerar. Lo veneran en Atenas, en Corinto y en Pérgamo, en esos tres lugares mayormente. Claro, al venir Pompeyo y conquistar y entrar a Roma, esa veneración continúa, porque ellos lo que hicieron fue hacer una conquista militar, pero no pudieron quitarle de la mente lo que ellos habían aprendido por la influencia griega durante mucho tiempo. La leyenda cuenta que, y solo estoy hablando de una leyenda porque es necesario ver lo que está pasando en el texto, porque si yo no aprendo lo que está pasando en el texto, entonces voy a llenar el envase, voy a llenar las ideas con mis pensamientos, con lo que yo creo o lo que a mí se me ocurre, y la Biblia no es para interpretarse en opinión y mucho menos en especulación. Bueno, cuenta la leyenda que a pedido de Plutón, cuando muere Esculapio, y Plutón, que se consideraba el dios de los infiernos, entonces Plutón le dice a Júpiter, cuando hace morir a Esculapio, o cuando Esculapio muere, que lo deje curar enfermos, pero que no lo deje en la tierra, sino que lo deje en las estrellas, puesto en las estrellas. Porque según los griegos, él curaba enfermos y resucitaba muertos. Pero el problema es que como estaba resucitando muertos y el dios de los infiernos era Júpiter, entonces él no aceptaba que la gente resucitara y se fuera a quedar los infiernos vacíos. Estoy hablando de historias griegas. Entonces, por la solicitud de los dioses, Esculapio se inmortaliza, se hace un dios, pero se deja viviendo en la constelación de Ofiuco. Apolo le quitó el poder de resucitar a los muertos y lo limitó solamente a sanar. Prestemos toda la atención posible a lo que estoy diciendo, porque en la antigüedad, debido a que Esculapio era un dios para ellos, solo estoy hablando de las ideas griegas, de la tradición griega, de la superstición griega, hicieron a los dioses templos en diferentes lugares. Entre esos está Roma, está Grecia, está Egipto, y los templos dedicados a Esculapio se le llamaban asclepios. Estos asclepios, el más famoso de todos, es el que se conoce como el santuario de Epitauro o el primer Asclepión. Eso es lo que se conoce como el templo mayor, donde se daba honor a Esculapio y se daba honor a la medicina. Este templo enorme que les acabo de decir, el Epidauro, tenía salas de ejercicios, estancias para que los enfermos estuvieran esperando, tenía un gran teatro. Bueno, eso llegó a ser un centro terapéutico de la antigüedad y se desarrolló ahí una verdadera escuela de medicina. Los enfermos llegaban a esos santuarios, especialmente a ese grande, de todos los lugares, con la esperanza de que el dios médico, o sea, Esculapio, los curara. Cada persona debía de hacer donaciones o pagarle a Esculapio cuando llegaban a usar el templo. Bueno, resulta que como en las ciudades son distantes, es como que la religión ponga un gran templo en un lado, pero pone pequeños mezquitas, pequeñas sinagogas, si fuera judíos, pequeñas iglesias o capillas, si fuera catolicismo, depende de la religión que sea, pone en el resto del mundo, en el resto de los lugares, pequeños templos. Bueno, ese templo pequeñito es el que está mencionando Juan ahí. Era un templo con 5 pórticos que estaba dentro de la ciudad de Jerusalén y estaba dedicado a Esculapio. Entonces la gente llegaba ahí para ser sanada. O sea, tenían la esperanza de que Esculapio bajara
como un ángel de las estrellas y los sanara año a año. Esa era la idea de la sanación que tenían ellos. Esperaban un ángel que bajara justamente de las estrellas. O sea, lo que Juan está relatando en este verso, y todavía no estamos entrando a leer un poco más, sino que estamos solamente desarrollando lo que es la historia cultural religiosa de esas personas y la idea que está exponiendo Juan, que es una idea de creencias supersticiosas, que se había infiltrado entre el judaísmo, se había infiltrado básicamente entre los hebreos que vivían ahí, entre los judíos, no en todos, por supuesto, habían sacerdotes que no hacían eso, como algunos fariseos que también creyeron en Jesús, otros no creían, hay muchas ideas, hay muchas formas de ver las cosas. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, esa era la idea, con eso se encontró el Señor, un hombre que está ahí deseando ser sanado por Esculapio, que bajen que baje el ángel, en ese caso él le llamaba el ángel, para que lo sanara. En el verso 3 del texto que estamos leyendo dice, en estos pórticos, donde se da honor a Esculapio, donde la gente sabía o esperaba que descendiera ese ángel, dice el texto, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahora, el verso 4 lo van a entender claramente después de la explicación que acabo de dar. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, mis hermanos, aquí lo que Juan está presentando es una superstición. No es que eso estaba pasando, era una superstición, y lo vamos a ver por el tiempo que tiene este hombre de estar sin sanar. Y había mucha gente ahí que estaba esperando la sanación. Ahora podemos decir, bueno, pero el texto dice que había gente que se sanaba. Por eso, mis hermanos, yo quiero recalcar algo. Estos enfermos se reunían con una esperanza de sanar y su esperanza era real. También tenían una fe de ser sanados y su fe era real. La fe de sanar y la fe en Esculapio era real. Yo no voy a empezar a discutir sobre el tipo de fe que manejaban ellos, ni sobre el tipo de sanación que buscaban, si eran sanados o no eran sanados. Me voy a limitar al texto. Pero Dios le estaba liberando ¿a quién? A este hombre, al cual Dios le va a hablar, nuestro Señor Jesucristo le va a hablar, lo está liberando de una fe errada. Quiero anotar para que tengan presente que algunas personas fueron sanadas de maneras extraordinarias por el Señor, como en Segunda Reyes capítulo 4, lo pueden buscar en los versos 38 y 41 si están anotando, por una olla de potaje que se purificó. Entonces ellos fueron sanados. Naamán fue sanado al lavarse en un río. Eso lo encuentran en Segunda de Reyes capítulo 5 versos 10 al 14. También un hombre fue sanado y resucitado cuando tocó los huesos de Eliseo. Eso está en Segunda de Reyes 13, 20 al 21. Otros fueron sanados al pasar la sombra de Pedro cuando cayó sobre ellos. Eso lo ve usted en Hechos capítulo 5 versos 14 al 16. Otra gente fue sanada cuando ponían sobre ellos los paños de Pablo, agarraban los paños que Pablo había usado, se los ponían y la gente era sanada. Hechos 19, 11 al 12. O sea, Dios puede hacer cosas extraordinarias o permitir que sucedan cosas extraordinarias si así Él lo quiere, Él es Dios. O sea, pero todos los textos que acabo de mencionar yo en Segunda de Reyes, en el libro de los Hechos, eran cosas que sucedieron porque me dio la voluntad de Dios, porque Dios así quiso y sanó a estas personas a través de los profetas o de los apóstoles, porque a Dios le plació. En este caso, del texto que estamos leyendo en este momento, y no olvidemos lo que puse como título, que le dije, o les puse, no, vete y no peques más. Ese es el título que puse. Y sobre ese título es que vamos a terminar cerrando la idea. Después, cuando terminemos la transmisión, vamos a charlar un poquito los que están en la sala, alrededor de este tema. Y a los que están escuchando en YouTube, bienvenidos, de verdad, me da mucho gusto que estén ahí. No puedo comunicarme directamente o poner algo porque estoy aquí en la sala. Si ustedes quieren estar en nuestra sala, solo me escriben por Messenger o me mandan un mensaje de texto al WhatsApp 83026221
para incorporarlos a la clase, a formadores, y que se mantengan informados. Volviendo al tema, dice que el verso 5, que había allí un hombre que tenía 38 años, que hacía 38 años que estaba enfermo. Escuche, 38 años de estar enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, tomen en cuenta esto, Jesús lo vio a él acostado, Jesús lo identificó, Jesús se acerca a él, Jesús toma la iniciativa, esto es importante, Jesús lo vio, Jesús toma la iniciativa, Jesús se acerca a él y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le dice el Señor. Y esto es interesante, mis hermanos, porque ¿quién le va a preguntar a una persona si quiere ser sano cuando tiene 38 años de estar en padecimiento? Pero sabe una cosa, mis hermanos, nosotros nacemos en padecimiento también. Nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. Nosotros nacemos bajo el yugo de la maldad y el Señor nos pregunta a nosotros también si queremos ser sanos. El Señor se acerca, toma la iniciativa, el Señor nos salva, pero hay una responsabilidad humana de actuar conforme a la voluntad de Dios. Y esto, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que tenerlo presente. Hay gente que piensa que nada más es que el Señor le salve, que el Señor venga a sus vidas y ya. No hacer nada más, dejar ahí que pasen los años y el tiempo. Y no es así. Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Perdón, es que estoy acomodando esto porque ahora sí. Tenemos una responsabilidad delante de Dios en nuestras actuaciones. Pero volviendo al hombre, aquí hay algo que a mí me toca el corazón, realmente me hace ver más allá de lo que la mayoría de todos leemos sin involucrarnos bastante en el texto. Nosotros nos damos cuenta que Jesús eligió a este hombre entre una gran multitud de personas que estaban enfermas ahí. Jesús no llegó diciendo, vamos a hacer una cruzada de sanación, levántense todos, los que quieran ser sanos, vengan, los que quieran salir de sus aflicciones, vengan. Él no hizo así, él fue a un solo hombre, pasó por el estanque de Betesda y se dirigió a ese hombre, nada más a él. Jesús estaba por sanar milagrosamente a un hombre de un montón. Él lo escogió, él lo eligió, él quiso hacer eso. Ahí estaban, por supuesto, esa multitud de personas, pero ninguno más vio a Jesús, ninguno se percató, ninguno le prestó atención. Había una ceguera espiritual delante de toda esa gente, de todas esas personas que estaban en el estanque. Ahí estaban ellos, ahí estaba Cristo, pero nadie podía verlos. A Jesús no lo podían ver, ninguno de todos. Jesús se acerca y busca a este hombre, y este hombre lo logra ver. Porque los demás estaban con los ojos puestos en el agua, mientras que este hombre estaba con los ojos puestos en quién lo llevaba al estanque. O sea, mientras todos estaban viendo el agua para ver cuándo se movía para meterse, según ellos, cuando bajara Esculapio, entonces se movían, ellos estaban concentrados en el agua, no estaban concentrados en el alrededor. Pero este hombre estaba viendo quién lo metía al estanque, porque no podía, estaba ahí 38 años sin poder moverse, o sea, constantemente lo llevaban todo el tiempo para ver si era sano. Y nosotros, mis hermanos y mis hermanas, a veces estamos distraídos, sumamente distraídos en el resto del mundo, que si un presidente puede resolver los problemas, que si un sacerdote puede resolver los problemas, que si un pastor puede resolver los problemas, que si mi mamá, que si mi papá, y estamos con la mirada puesta en el agua también, que se mueva el agua, que alguien me resuelva las cosas. Nosotros tenemos que ubicarnos, ver a Cristo, acercarnos a Él. Él se acerca a nosotros, pero nosotros necesitamos poner atención a la voz del Espíritu Santo. Y hoy espero que el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón de verdad, al corazón de cada una de las personas, a los que me están escuchando en el canal y a los que me escuchen más tarde. ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿En el agua o estás buscando a Jesús? ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿En los bancos, en los préstamos o estás buscando a Cristo?
Incluso en los médicos son hermosos, los médicos Dios les da mucha capacidad, los médicos hay que atenderlos, cuando ellos nos dicen a nosotros que tomemos un tratamiento tenemos que tomarlo, para eso están ellos ahí, pero la confianza está puesta en esos medicamentos y en el médico o está puesta en Jesús. Aun cuando las cosas nos favorecen a nosotros, aun cuando tengamos un buen trabajo, aun cuando tengamos un buen ingreso, un buen salario, mis hermanos y mis hermanas, nosotros no podemos confiar nuestra fe, ponerla en las cosas, en las añadiduras que el Señor nos da. Tenemos que confiar en Cristo, porque las añadiduras en cualquier momento son cortadas. De hecho, ya lo experimentamos en la pandemia. Durante la pandemia, muchos, en marzo del 2020 creo que fue, nos quedamos sin trabajo. Nos quedamos todos sin trabajo, sin salir de la casa. Algunos siguieron trabajando desde su casa, pero muchos nos quedamos sin nada. Pasamos de tener ingresos a cero ingresos. Pero el Señor nos sacó adelante. Por lo menos en el caso mío, yo puedo atestiguar que comimos, tuvimos nuestro sistema eléctrico, pudimos conectarnos. Todos los días nos conectábamos a través de esta plataforma para predicar. Todos los días estábamos metidos en casa. Todo el mundo quería escuchar las prédicas, alguna enseñanza, pues estaban algunos por aburrición, otros porque sí tenían deseo de escucharlo. Pero había que tener la mirada puesta no en el agua, tener la mirada puesta en el Señor. Igual que hoy en día. Hoy en día la gente se basa en estrategias humanas, en estrategias para poder atraer a la gente con entretenimiento, con alguna forma de tenerlos contentos, para que la gente no se vaya, inventar cosas que Dios no nos ha puesto a hacer. La iglesia está haciendo hoy cosas que Dios no le ha puesto a hacer. Digo iglesia porque confío en que las personas, aunque equivocadas, lo hacen con una buena intención. Como este hombre tenía una fe verdadera, una esperanza verdadera, pero estaba la fe puesta en el lugar equivocado y la esperanza puesta en el lugar equivocado. De la misma manera, mis hermanos y mis hermanas, hay mucha gente que se acerca a las iglesias buscando la respuesta equivocada, no buscando la respuesta que Dios da. Por eso el Señor hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Porque el Señor no está pensando en su sanidad corporal, Él lo puede sanar ahí. Él está pensando en su sanidad espiritual. O sea, más que el problema corporal que él tenía, estaba pensando en la mente que estaba atrapada en la fe incorrecta. Eso era lo que el Señor estaba llamando la atención de este hombre. Por eso en el verso 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. ¿Qué estaba esperando él? Alguien que lo metiera. Él no podía ir solo, él estaba buscando a alguien que lo llevara porque Esculapio, el ángel, bajaba en cualquier momento y tenía que estar en el agua para ser sano. No tengo quien me meta cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, o sea, ahí se va arrastrando, ya otros le ganaron, o sea, otro desciende antes que yo. Porque la gente hoy en día y en esos tiempos, cada quien corre por su propia vida, cada quien le importa poco lo de los demás. Entonces Jesús viene y se voltea donde él y es impresionante la forma en que el Señor resuelve. El Señor no le resuelve como resolvemos nosotros. El Señor no llega y le dice, mira, te voy a dar para que cojas un taxi, para que vayas al agua. O el Señor no le dice, mira, te voy a dar plata para que alguien te alce cuando se mueva el agua. O el Señor no le dice, mira, te voy a mandar a mis discípulos para que cuando eso pase les avises y los metas. O sea, te metan al agua. Mientras el agua se agita, él no le dice eso. Él le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor lo que está haciendo es enseñándole a él que su fe estaba puesta en el agua, su esperanza estaba puesta en el agua, cuando se agitara y bajara, y el que está al frente de él, que es nuestro Señor, es el que tiene la autoridad, el que es el sanador, es que él, el restaurador, es la salvación delante de él, y con autoridad le dice, levántese, tome su lecho y ande. O sea, le está diciendo, levántese, póngase a caminar, o sea, haga lo que le toca. Por supuesto que su voz, su autoridad lo sanó en ese instante. Porque es lo que dice el verso 9, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y dice aquel día
día de reposo. Ya les comenté que era día de jubileo, era día de una Shemitah, tiempo. Día no es de 24 horas, sino tiempo. En el verso 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, a este hombre, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él estaba con una esperanza puesta en el lugar equivocado. Él estaba con una fe puesta en el lugar equivocado, pero porque la cultura, la forma en que se actuaba en ese momento, estaban equivocados. Tan equivocados estaban que en lugar de ver al hombre que fue sano después de 38 años, estaban más incómodos que porque estaba jalando el lecho. En lugar de observar a una persona que tenía 38 años de estar postrado, en lugar de eso y alegrarse, estaban preguntándose por qué anda jalando eso. Ese es la soberbia, ese es el egoísmo, eso es no ver con ojos de compasión. Y mis hermanos, igual pasa en los tiempos de ahora. Alguien viene y el Señor lo atrae, el Señor lo salva, el Señor lo impacta con el Espíritu Santo. Entonces llega a la congregación, se acerca y por supuesto como todos arrastramos cositas que tenemos que ir dejando y en lugar de ver que lo levantó del alcoholismo, que lo levantó de las drogas, estamos preguntándonos por qué no se compra unos zapatos diferentes, por qué no una camisa más bonita, y viene saliendo de la calle, porque estamos más preocupados de cómo va a lucir la iglesia, la congregación que se reúne con esta persona entrando ahí, que el Señor lo rescató, que el Señor lo salvó. Esa es la forma de actuar de la religiosidad. Más preocupados por lo físico, por la apariencia, que por lo que realmente tenemos que poner nosotros la vista. Bueno, sigo con el texto. En el verso 10 dice, entonces los judíos dijeron al que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar el lecho, y él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Jesús sana y Jesús dice, camine. Jesús sana y Jesús da las instrucciones que siguen después de la sanidad. Y cuando estoy hablando de la sanidad, estoy hablando de la salvación. Después también viene la sanidad del cuerpo, pero cuando el Señor nos trae nos arrastra hacia sí a través del Espíritu Santo, cuando el Señor nos trae a nosotros para que podamos escuchar buena palabra, cuando el Señor nos atrae a nosotros, nos dice, ok, ahora les voy a dar las instrucciones. Y la instrucción primero que le dijo a él fue, toma tu lecho y anda, o sea, levántese, no se estanque, levántese y empiece a caminar. Y ellos le preguntaron, ¿quién es ese que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. En el verso 14, para cerrar el primer acto y entrar al segundo acto, dice en el verso 14, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, segunda vez que lo halla el Señor. Él ni sabía cuál era porque en ese momento él solo sabía que alguien lo había sanado, no lo conocía, no sabía cómo se llamaba, pero lo halla Jesús en el templo y le da esta segunda instrucción. La primera fue, levántese, póngase a caminar, tome su carga y váyase, vaya camine. O sea, igual que nosotros, levántese, póngase a trabajar, póngase a hacer lo que le toca hacer, saque adelante su familia, saque adelante su trabajo, saque adelante lo que tenga que hacer, ya, límpiese, eso era usted, no se va a quedar ahí echado, no se va a quedar ahí estancado, levántese y póngase a caminar. Y Jesús le dice a él, mira, has sido sanado. Se le dijo, ya te salvé, ya te sané, pero recuerde que le está haciendo un cambio a lo que fue su esperanza, su fe, donde estaba depositada su esperanza y su fe, y le dice, has sido sanado, no peques más. Ahí está la segunda instrucción. Vaya, levántese, camine, pero no peque más. Cuando yo inicié con el título de esta enseñanza es vete y no peques más, y ahorita voy a hablar un poquito más. Porque la gente se concentra mayormente en que el Señor sane, en que el Señor restaure la vida, que el Señor restaure las familias, pero nos olvidamos de la segunda parte, no peque más. Entonces se cae en el círculo otra vez de volver a caer de donde el Señor nos sacó. Se cae en el círculo de volver a repetir la conducta de donde el Señor vino y nos levantó.
sana las familias, sana los corazones, pero viene y de nuevo, como el perro que se va a su vómito o la puerca que se vuelve a revolcar en el lodo, el hombre vuelve a tropezar con la misma piedra. Y el Señor, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. Voy a ir al segundo acto. En el segundo acto lo vamos a ver en Juan capítulo 8, versos 1 al 11. Por eso lo pongo en dos actos, para que nos quede más clara la idea de lo que significa vete y no peques más. Dice el verso 1 de Juan capítulo 8, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ser sorprendido en el acto mismo del adulterio implica que estaba el hombre ahí también. Entonces no trajeron al hombre, solo trajeron a la mujer, cuando los dos debían de estar ahí porque los dos estaban sujetos a castigo, sujetos a la disciplina que había establecido Moisés por razón de adulterio. En el verso 5, ellos le hacen ver a él algo que Dios sabe, por supuesto. Jesús sabe, él es Dios, él lo escribió, él le dijo a Moisés que escribir, que poner. Dios mismo lo escribió y Moisés lo que hizo fue presentar esas tablas con todos los mandamientos y ellos sabían que decía no adulterarás. En la ley dice, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, pero ahí falta una parte, era a tales mujeres y a tales hombres, no solo a la mujer. Entonces le preguntan, ¿tú pues qué dices? Dice el texto, o Juan lo desarrolla, dice, esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. No sabemos qué escribía y hay un montón de gente inventando que escribía el mandamiento, que estaba escribiendo el nombre, el nombre del hombre, que no llevaron ahí, que estaba escribiendo el nombre de otros que estaban ahí, que habían adulterado. No, eso no dice el texto. El texto nada más dice que estaba escribiendo con el dedo en la tierra. No sabemos qué escribía. Cuando estemos donde el Señor le vamos a preguntar qué estaba escribiendo. El verso 7 dice, y como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El Señor no estaba diciendo que no aplicaran el castigo, que no aplicaran la ley, pero para hacer un juicio justo, tenía que ser a alguien que fuera perfecto, que fuera santo, inmaculado, que le arrojara la piedra, porque solo una persona con las condiciones de santidad que estaba el Señor exigiendo en ese momento que no tuviera pecado, podía hacer eso. Y se inclinó de nuevo hacia el suelo, dice, y siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, por supuesto, ¿quién estaba libre de pecado? Nadie. Ni usted ni yo, ni ustedes que me están escuchando, ni yo, no estamos libres de pecado. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, dice, salían uno a uno y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, se pone de pie, no vio a nadie, sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, le contestó ella. Préstele atención a esto. Él no le dijo, ¿te arrepientes de tu pecado? No le preguntó eso. Él no le preguntó tampoco, ¿quieres entrar al cielo? ¿Quieres aceptarme como salvador personal? Él le dijo, ¿quieres librarte del infierno? No le dijo nada de eso. Le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Eso fue todo lo que le dijo. Ninguno le contestó. Perdón, ninguno te condenó. O sea, ¿dónde están los que le acusan? ¿O dónde están los que te condenan? ¿Dónde está el que tenía que apedrearte? ¿Hay alguno que lo haya hecho? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y escuche la frase, vete y no peques más. Vean, mis hermanos, en el primer acto tenemos un hombre con una fe incorrecta, la esperanza puesta en el lugar incorrecto. Y en el segundo acto tenemos una mujer de una práctica visible de pecado. Y lo que tenemos que analizar es que
El pecado puede ser en el pensamiento, como este hombre que estaba depositando su esperanza en el lugar equivocado, su fe en el lugar equivocado, o en el actuar, como esta mujer. Pero por qué el Señor Jesucristo no le dice a ella si se arrepiente de sus pecados? Porque el Señor escudriña el pensamiento, escudriña el corazón. El Señor no solo nos ve por fuera, sino que nos ve también en lo interno, cómo somos nosotros en nuestra alma. Y mis hermanos y mis hermanas, eso fue lo que le dijo Dios a Samuel. Dios no ve como ven los hombres, la apariencia, Dios ve el corazón. Esa mujer que estaba ahí muy probablemente ya estaba avergonzada, estaba asustada. No podemos decir mucho de ella, pero es evidente que si el Señor la perdonó, es porque ella no necesitaba ni abrir la boca. Es porque ella en su interior estaba arrepentida. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por favor, escuche. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Como dijo el Señor Jesús, vete y no peques más. Yo no sé, mis hermanos y mis hermanas, por qué ustedes están escuchando hoy. Me refiero, ¿por qué tuvieron esa iniciativa? Podemos decir y vamos a decir que el Señor movió el espíritu de ustedes para que estuvieran acá, especialmente los que me estén escuchando por primera vez. El Señor hace eso, el Señor nos arrastra. Pero hablemos de la parte suya, la responsabilidad, como este hombre que estaba al lado del tanque de Betesda, esperando que alguien lo acercara. Estaba esa creencia de que Esculapio podía bajar a sanar a las personas porque lo habían hecho Dios. Tal vez ni siquiera sabía quién era Esculapio, pero esos ritos, esas ideas que se van metiendo entre las familias, se van metiendo entre las sociedades y se arrastran, y la gente cree justamente en esos ritos, en esas formas de pensar, en lugar de ir a la Biblia, y ver realmente lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Pero si usted está acá, si usted me está escuchando aquí en la sala y usted me está escuchando en YouTube, si usted me está escuchando en Facebook, o si me va a escuchar después, mi hermano y mi hermana, nosotros estamos aquí porque el Señor tiene un mensaje para usted y tiene un mensaje para mí. Y el mensaje es: vete y no peques más. Nosotros no podemos estar jugando, mis hermanos, con el perdón del Señor. No podemos agarrar y ver esto como si fuera un juego de iglesita. No podemos trabajar así. Cuando el Señor dice, vete y no peques más, quiere decir que Él viene y nos perdona, Él viene y nos salva, Él entiende nuestra debilidad, Él entiende que somos polvo y por eso no nos destruye, lo que dice en Malaquías. Me acuerdo de que son polvo. Yo Jehová, dice, no cambio y por eso no los he destruido, le dice a Israel. Él entiende nuestra condición, pero tampoco Él no va a permitir que juguemos con su perdón. Él no va a permitir que juguemos con su sacrificio. En Hebreos 10 nos aclara esto que puse como título: vete y no peques. Y pecar hay muchas formas, mis hermanos. Puede ser en acción, como esta mujer, que había estado con un hombre, que el hombre debió haber estado ahí también siendo juzgado, pero no estaba, porque hay una parcialización. A unos sí se les juzga el pecado, a otros no, porque el ser humano no juzga bien, no juzga justamente. El único que juzga justamente es Dios, nada más. Nosotros somos insensatos al juzgar. Pero nosotros podemos pecar de muchas formas. Una de esas formas es que estamos aprendiendo la fe correcta, estamos aprendiendo justamente dónde poner la esperanza y nos desviamos a buscar otros lados, a buscar otras personas que nos lleven al agua, personas que tal vez ni siquiera su vida es una vida de ejemplo, es una vida que es un caos, pero andamos pidiéndole, y digo andamos en el caso de personas que conocen una persona, un buen maestro, una persona que conocen, una persona que los guía bien en la palabra de Dios, una persona que les habla de la palabra. No, pero nos vamos a buscar otro lado. Nos vamos a buscar allá porque allá es más bonito, allá me aplauden, allá me tocan la espalda, allá me dicen que pobrecito que sos. Se cambia la verdad por la mentira. Se cambia la primogenitura, como lo hizo Esaú, por un plato de lentejas.
Cuando Dios nos está dando a nosotros la solución y nos está dando la verdad, nos pone guías espirituales que nos pueden ayudar a caminar bien, pero no nos gusta. Nosotros queremos que alguien nos lleve, nosotros queremos que alguien baje y nos meta en el agua, pero no queremos tomar nuestra iniciativa y decir, bueno, voy a tomar esto y voy a caminar y no voy a pecar más. Eso es una forma de pecar también. Una forma de pecar es menospreciar lo que el Señor dejó como instrucción. Otra forma de pecar es cuando yo tenía una conducta y vuelvo a esa conducta. O sea, sea en mi mente, sea en mi cuerpo, sea en mis acciones, sea donde sea, la decisión de pecar es voluntaria. Por eso voluntario tenía que ser que este hombre escogiera tomar el lecho y caminar. Aunque lo criticaran, aunque le dijeran, ¿por qué estás hablando eso en un día de reposo? No importa cuándo nos critican si nosotros vamos caminando derecho por donde Jesús dijo que caminemos. No nos dejemos llevar por donde está la multitud, mis hermanos. Pueden haber multitudes ahí, las multitudes están concentrados en otra cosa. No importa si es usted solito que está caminando, si es con un grupito de personas pequeñito que está caminando, pero camine bien. No quiera ir a donde están todas las multitudes, como las moscas, que están pegadas ahí, como decía un pastor que conozco, las moscas pegadas, y quiero ir ahí porque ahí están las moscas. Y resulta que se terminan pegando con todas las moscas porque la multitud hace ver las cosas bonitas y qué montón de gente, y se ilusionan como estaban ilusionando los griegos a la gente, y no se estaba sanando, solamente estaban ahí esperando. Este hombre tenía 38 años de estar esperando. Cuando ya Dios nos da a nosotros una dirección, mis hermanos, Dios es claro. Es claro y nos dice, puesto los ojos en Cristo, que es el autor, consumador y galardonador de la fe. Puesto los ojos en él, en nadie más. Escribía yo en Facebook que yo no veo a la gente que seguía a Jesús, en este caso los discípulos, yendo a consultarle a Caifás. Iban con Jesús, o no iban a preguntarle a Anás o a Herodes. No, ellos estaban con Jesús, pero mis hermanos, cuando yo veo que las personas vienen y están en una enseñanza, están en un grupo de aprendizaje, y entonces le preguntan al primero, al segundo, al otro, y gente que anda más perdidos, perdón que lo diga, que chiquito de la Llorona. Perdidos no estoy hablando de que anden haciendo cosas malas, pero perdidos, aunque tengan una fe genuina, real, como este hombre, aunque tengan una esperanza real, pero no están actuando de acuerdo a lo que la palabra dice, están confundidos. ¿Y cómo va una persona a seguir a un ciego que está guiando ciegos? Eso también es pecado. Vete y no peques más significa que tenemos que fijarnos nosotros hacia dónde tenemos que caminar, y ojalá encontrarnos en el camino siempre con la instrucción del Señor. Cuando se lo topó, la primera instrucción es: tome su lecho y váyase. Párese aquí, no se quede aquí estancado. No se quede metido entre este montón de gente que está aquí en la esperanza puesta en el lugar equivocado y la fe puesta en el lugar equivocado. Levántese y váyase de aquí. Y cuando se lo vuelve a topar, le dice: fuiste sanado, ¿verdad? O sea, ya fuiste sanado, ya fuiste sacado de allá. Ahora no peque más. Hebreos 10 dice, porque si pecáramos voluntariamente, Hebreos 10, verso 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, si se van a ir a buscar de nuevo a los maestros falsos, si se van a ir a buscar a las personas que lo único que quieren es su propio galardón, su propio aplauso, a las personas amadoras de sí mismas, a las personas que los estafan, a las personas que les meten la mano en la bolsa porque no les pueden hacer pero ni siquiera nada si usted si no da dinero, que es en estos tiempos, a la gente que prostituye la iglesia, a la gente que viene y agarra el mensaje de Dios y lo diluyen en entretenimiento. Si usted quiere hacer eso y lo quiere hacer de manera voluntaria después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El verso 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3
testigos, muere irremisiblemente. Y la pregunta del 29, aquí es donde vamos a concentrarnos. Ahí estaba ese hombre, Jesús estaba al frente y el estanque allá. Tenía que decidir entre Cristo y el estanque. Ahí estaba esa mujer que levantó la cabeza y tenía que decidir entre cambiar su vida o volver a exponerse, que más adelante la encontraran en una situación similar, en un pecado de inmoralidad sexual, porque ese es un pecado de inmoralidad sexual. Ella podía alejarse de eso y hacer una vida sola, una vida santa, o volver a caer con el amante que tenía o con el otro hombre, parece que era un amante, puesto que estaban mencionando adulterio, no prostitución. Interesante, toleraban más la prostitución que esto, lo cual no debe tolerar ninguna de las dos, pero lo que yo me refiero es que vienen y le presentan a esta mujer al Señor, y ella pudo haber vuelto a los mismos pasos, y el Señor dice, vete y no peques, porque si no va a ser peor lo que le va a sobrevenir. Por eso el verso 27 de Hebreos 10 dice, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego a devorar a los adversarios. El 29 dice, ¿cuánto mayor castigo que pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Mis hermanos, ¿cuánto castigo piensa que una vez que el Señor te rescató, me rescató de donde estábamos muertos en delitos y pecados, donde estábamos avergonzados, donde estábamos mal delante de la sociedad, delante de Dios, donde estábamos realmente camino al infierno? ¿Qué castigo más merece una persona que pisotea la sangre de Cristo y tiene por inmunda su sangre, habiendo ya sido santificados? El Señor dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Yo daré el pago, dice el Señor. Concentrémonos en eso. Como dijo Jesús, vete y no peques. No. ¿Sabe cuál es el pago por el pecado? La palabra de Dios nos dice, la paga del pecado es muerte. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Faltan 5 minutos, mis hermanos. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos, pues, de las personas que nos están siguiendo, de los hermanos que nos están siguiendo por YouTube, por otros medios. Y vamos a quedarnos aquí en la sala conversando alrededor de este tema. Espero que les haya sido de bendición, que haya llegado a sus corazones, de verdad, que nos haya sensibilizado. Voy a dejarlos con un canto para que nos despidamos con un canto, para no terminar así como tan serios, así tan feo, ¿verdad? Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias, Señor, por las bendiciones que nos das por este mensaje de hoy. Ayúdanos, Señor, a poder ver más allá, Señor, de nuestra visión cerrada, nuestra esperanza cerrada, nuestra fe cerrada, a poder ver realmente como tú quieres que veamos. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por estos 2 textos, Señor. Gracias por tu misericordia, amado Padre Salvador. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos hace
acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.